Buenas tardes, les damos la bienvenida a otro día de diplomado. Gracias nuevamente por conectarse a tiempo y puntual. En esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Jaime Rabanales. Él es psiquiatra, médico psiquiatra egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Roosevelt, por lo que le damos la más cordial bienvenida. Doctor, puede empezar cuando usted guste. Muchas gracias, muy buenas tardes. Vamos a empezar entonces, ya previamente ya me han presentado. No sé si se observa la pantalla para Si se saber observa, que doctor, solo tal vez si la puede colocar en pantalla completa, presentación, perdón. ahí estamos. Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Entonces, por lo anterior, pues entonces ya me han presentado. Vamos a entrar a materia de una sola vez en lo que son los trastornos psiquiátricos frecuentes en SIDA. Hay un listado, la clase saldría bastante larga, más allá de la media hora, pero tal vez me voy a tratar de concentrar en tres aspectos importantes, que son tal vez las patologías más frecuentes que se pueden dar, que es depresión, ansiedad, delirium y psicosis. Y los otros dos, que es uso y abuso de alcohol o de sustancias prohibidas, pues eso solo lo menciono acá en esta primera diapositiva que existen, pero creo que nos va a ocupar las primeras tres, nos va a ocupar bastante tiempo. Dicho lo anterior, pues vamos a hablar de lo que es la depresión. La depresión, como todos saben, es un estado de ánimo triste. En la catalogación de las clasificaciones internacionales se tiene que es por 2 semanas. Tiene que dar cierto grado de incapacidad, acompañado al menos de 5 síntomas depresivos que es pérdida de interés, sensación de vacío de vida. Pueden haber trastornos de sueño, trastornos del apetito, pensamientos de minusvalía, puede haber o no puede haber ansiedad. La depresión se puede caracterizar también cuando hay mucha actividad psicomotora, o sea que hay un poco de agitación, o caso contrario puede haber enlentecimiento, puede haber exagerado cansancio. Las ideas exageradas o dimensionadas de culpa también pueden estar. Una concentración reducida, una deficiencia en la atención o concentración. eh, Pueden también compartirse con eventos de despersonalización. Son esos pequeños momentos, esa despersonalización en donde la gente siente que está y no está, siente que lo que está ocurriendo no es verdadero. Entonces, también pueden ocurrir esas situaciones. Y pueden haber, pues, un extremo alto en donde hayan actos de mutilación o ideas, pensamientos o conducta suicida. Eh, en la población en general, se sabe que es entre el 3 y el 5% de la población que padece depresión. Pero, dato curioso, en pacientes con VIH llega al 35%. Eso sí, se cataloga en un episodio único, o sea que pueden haber más episodios y puede variar el porcentaje de lo que es la incidencia de lo que es la depresión. Eh, de este 35%, 38%, que es bastante, cursan con ideación suicida cuando hay una infección de VIH. Eh, Hago notar que hay mucho subdiagnóstico porque no todo el mundo acepta que está cursando por una situación de trastorno de estado de ánimo o alguna condición o situación emocional, porque el prejuicio es muy alto a nivel sociocultural. Eh, de estos, de ese 35%, eh, los datos son muy variables. Entre el 8 hasta el 40% escriben dependiendo de qué estudio uno revise. De los adultos jóvenes están usando concomitantemente alcohol o sustancias ilícitas, padeciendo trastorno de estado de ánimo. En cuanto a lo que podemos hablar de sexo, pues es más frecuente
En el sexo femenino se considera que los factores hormonales son muy predisponentes para que sea de esta forma. Es más frecuente en adolescentes debido a la inmadurez y a la poca capacidad que tienen las personas de poder manejar las variables que existen en su vida. Dato interesante, nivel socioeconómico, porque el nivel socioeconómico lo que nos trae es de que nos da menos recursos para poder enfrentar, ya sea a nivel cultural o a nivel económico, las condiciones de adaptabilidad que conlleva el tener o estar padeciendo una depresión. Igualmente el desempleo. No tener una red de apoyo, igual es importantísimo. Cuando se carece de ella, hay más predisposición a padecer de depresión. Se ha visto que las personas que mantienen una pareja estable o tienen una estructura familiar tienden a tener más estabilidad emocional. Ah, hablábamos también del prejuicio social, porque a veces la gente se deprime porque eh, teme a ser criticada por haber contraído la infección. Creencias religiosas, severidad de síntomas de la infección también puede incidir sobremanera en lo que es la intensidad de los síntomas del estado de ánimo depresivo. Y el usar sustancias ilícitas o alcohol, pues también predispone a que las personas estén depresivas porque incide mucho en la bioquímica cerebral. Eh, en nuestro diagnóstico, pues es importante poderlo tener porque cuando se tiene un diagnóstico, se puede generar una conciencia hacia la persona y generando esa conciencia a la persona, se busca que tenga adherencia al tratamiento de la enfermedad de base. Se ha reportado que la depresión por sí sola ocasiona mayor carga viral por implicación en el sistema inmunológico, aumento de la calidad de vida y la depresión forma parte de las tres causas de fracaso de respuesta al tratamiento, contando entre ellas lo que es el apoyo social y uso de sustancias. Ahora bien, en lo que es el abordaje, así a grosso modo, sabemos que en el stock de medicación que tenemos, la punta de lanza son los antidepresivos. Estos inciden a través de lo que es la serotonina. Son los inhibidores de la recaptura de serotonina, los principalmente usados. Se busca usar antidepresivos que tengan poco impacto a nivel hepático o poca incidencia de interacción con otros medicamentos. Entonces, la primera línea sería sertralina y escitalopram. Entre los otros antidepresivos que podemos usar cuando estos dos primeros no nos dan resultado después de un periodo adecuado de tratamiento y una dosificación adecuada. Entonces podemos usar duales como la venlafaxina o su perdón, o su, ah, llamémosle así, su versión más purificada, que es la desvenlafaxina. También tenemos la duloxetina como duales. También existen otros antidepresivos que no son duales cuando necesitamos que la persona se active un poco porque la depresión está haciendo que esté muy apático, entonces podemos usar bupropión. Solo tener ojo de que este puede bajar el umbral convulsivo con personas que son sensibles. Podemos usar un atípico que se llama trazodona, que usualmente se usa cuando hay periodos de insomnio en las personas, pero que también es un antidepresivo cuando se reajusta la dosis. La segunda línea de tratamiento, que esta sería más paliativa, que sería para mejorar los síntomas eh, ansiosos que se pueden presentar, son las benzodiazepinas. Se prefiere de usar de vida corta o de vida intermedia,
como son el lorazepam o el alprazolam. El clonazepam sí se puede usar, este es de vida intermedia, cuando se desee un efecto relajante a nivel muscular principalmente, o se pueda como potenciar algún efecto anticonvulsivo de algún anticonvulsivo que uno ya esté usando. Eh, en cuanto a las terapias, las terapias son variables. Yo hago mencionar que siempre hay una línea terapéutica, pero al mismo tiempo nosotros tenemos que individualizar a cada persona y ver qué tipo de terapia le va a ser más beneficioso, porque la intervención psicoterapéutica depende mucho de lo que es la capacidad, eh, llamémosle, de instrucción que tenga la persona, la capacidad de inteligencia que tenga esa persona. Entonces, se prefieren las terapias cognitivo-conductuales en donde se le hace hincapié a la persona de modificar pensamientos o ideas irracionales a ideas más juiciosas y cognitivas. Y que a través de esto, o mejor dicho, y si esto se va a lograr a través de modificación de conducta, de patrones de pensamiento. También pueden haber terapias interpersonales en donde el terapeuta se torna muy empático y en donde trata de interactuar con la persona de una manera más humana. Y por supuesto, nunca dejar de lado lo que son los grupos de apoyo y terapias de grupo. Siempre recordar que el abordaje del problema que presenta el paciente debe ser siempre multidisciplinario. Yo estoy dando la parte emocional en este momento, pero que también el apoyo de multidisciplinario es importante para que el paciente se sienta comprendido, acobijado y orientado. Siempre debe haber mucha empatía y manejo de los propios prejuicios tanto del personal como manejar los prejuicios que tiene o las preconcepciones que tiene nuestro paciente, para que de esa manera sea un manejo integral y la persona pueda salir adelante. Ahora bien, basámonos entonces a lo que es el trastorno de ansiedad. Eh, el trastorno de ansiedad eh, se puede catalogar como una preocupación excesiva o anticipativa que se produce más días de lo que ha estado ausente, o sea que es constante y se piensa que es durante los últimos 6 meses. Tiene que al menos tener 3 síntomas para que uno lo catalogue como que la persona está padeciendo ansiedad. Sensaciones como de sentirse atrapado, agobiado, sin salida, que una persona que se mantiene como con pensamientos rumiantes de preocupaciones en donde no encuentra por dónde salir adelante, eh, personas que padecen una fatiga crónica, una dificultad para concentrarse, mucha irritabilidad, pueden manejar tensión muscular, por ende muchas veces hay somatizaciones secundarias y desórdenes de sueño. Eh, por ello, sabemos que los síntomas, digamos, algunas veces es un síntoma de algo más, en lo que, digamos, se describe como ansiedad, como angustia, como fatiga, eh, es un síntoma de algo más que muchas veces no es un problema médico. O sea que en la ansiedad también se pueden manifestar los síntomas anteriores, no estar bajo mucho tiempo, no 6 meses, y entonces uno tiene que reaccionar y decir, esto posiblemente es estrés, es algo pasajero. Y tomar en cuenta esto para no catalogar a la primera a las personas solo con ansiedad. También pensar que el trastorno de pánico es la reacción aguda e intensa de lo que puede ser un trastorno de ansiedad, porque puede haber un trastorno de ansiedad generalizado que es algo que está presente, como lo describí antes, pero de repente pueden haber crisis muy agudas y estas se catalogan como trastornos de pánico. Eh,
puede ser indistinguible cuando hay una reacción de pánico de una reacción de miedo inminente. O sea que puede haber una situación en donde uno no lo puede distinguir si no tiene una buena historia de qué es lo que le ha estado pasando a la persona. De las etiologías, pues a grosso modo hay factores genéticos que los catalogan como de regular intensidad. No hay estudios determinantes acerca de ello. La ansiedad y los trastornos del humor se asocian a genes pleiotrópicos. Esto es interesante porque un gen que sirve para una cosa sirve para la otra. Entonces, ahí es donde se mira que puede haber una heredabilidad compartida, pero también hay mucha conducta aprendida. Es anecdóticamente usual que personas que provienen de familias ansiogénicas desarrollan las mismas conductas ansiogénicas en su progenie. Entonces, podríamos decir que es multifactorial. De los mecanismos solo se los presento acá, no voy a entrar a detalles porque no creo que sea el objeto de la presentación, solo para que lo tengan presente y lo puedan repasar en algún momento, para que se den cuenta que sí hay una vía bioquímica en cuanto a lo que es la parte de la ansiedad, en donde por supuesto las aminas biógenas, adrenalina, norepinefrina y lo que es el cortisol están implicadas. Eh, el diagnóstico es clínico, definitivamente. No hay otra forma de hacerlo más que clínicamente. Pueden correrse test estandarizados, hay test de Zoom, test de Hamilton, que le pueden dar una pauta al terapeuta para decir, bueno, hoy tenías un grado, por así decirlo, grado 10 de ansiedad. En la próxima evaluación posiblemente tenga un grado 12 o menos, un grado 6. Y eso solo sirve como para un parámetro de ir viendo si la persona va mejorando o no bajo un instrumento. Pero usualmente la persona le comenta a uno sus mejorías o su empeoramiento conforme los síntomas que vayan presentando. Importante es que en algunas ocasiones hay síntomas ansiosos y uno tiene siempre que descartar una condición médica o medicamentosa que pueda estar propiciando una sintomatología ansiosa, desde un desorden metabólico, por así decirlo, hasta el uso de un medicamento como un esteroide o precisamente los medicamentos que se usan para VIH pueden predisponer a que la persona pueda estar padeciendo síntomas parecidos a un trastorno ansioso, pero que solo son síntomas ansiosos secundarios a. Em, Hablábamos de los criterios diagnósticos, al menos 3 crisis de angustia en 3 semanas en circunstancias diferentes al esfuerzo físico o situación amenazante. No debe haber existencia de estímulos fóbicos, o sea, no tiene que haber presente una situación real, pragmática, que nos ocasiona ansiedad, sino que es la interpretación que le da la persona a la condición ansiosa, lo que hace que precisamente la persona genere esa sintomatología ansiosa. Pueden ser espaciadas por periodos de aprensión o miedo, eh, con 4 de las siguientes síntomas. La disnea, o sea, esa dificultad de respiración, palpitaciones, la famosa taquicardia o la gente cuando le dice siento que el corazón me da vueltas, dolor o malestar precordial, paro respiratorio, sensaciones de ahogo, o sea, eso es lo que la persona siente, mareo, vértigo o sensaciones de inestabilidad, sentimientos de irrealidad, lo que decíamos de eventos de desrealización que también se pueden presentar aquí en la ansiedad. Las famosas parestesias, que son las sensaciones de cosquilleo de manos o pies, a veces sensaciones de adormecimiento también, que es en parches o fraccionado, no lleva una correlación anatomofisiológica adecuada. Sensaciones de calor o frío, de sudoración,
debilidad, temblor o estremecimiento. Y por supuesto, miedo a morir o volverse loco o perder el control. Ah, este es un pequeño esquema nada más en cuanto a lo que sería un árbol de decisiones, en cuanto a lo que uno identifica como un paciente ansioso y los acontecimientos que pueden haber, que puede ser desde, ya me pasé, perdón, desde una condición de un factor orgánico a considerar, uso de fármacos que pueden provocar eh, una situación de lo que es un trastorno ansioso, eh, y cómo uno, tomando las decisiones adecuadas, puede llegar a descartar por medio del árbol de decisiones. Me cuesta puntear acá un poco, pero de acá para acá, llegar a lo que es el trastorno de ansiedad generalizada y lo que sería ya posteriormente otros tipos de trastorno del humor, llegar hasta obsesiones y compulsiones, o estrés, o sensaciones de estrés catastrófico, que precisamente eh, todo este compendio forma parte de lo que es la ansiedad, o sea, el mundo de lo que es la ansiedad. Ah, ahora bien, de la clínica del paciente ansioso, eh, pueden haber quejas usualmente somáticas. Eh, lo famoso que le dicen a uno, es que me duele tal parte del cuerpo, pero ya el médico me dijo que no tengo nada. Y entonces es cuando uno lo cataloga como una somatización secundaria, un cortocircuito de lo que está ocurriendo lo que es la mente y soma, en donde la mente se queja a través del cuerpo. Eh, Muchas veces ustedes, si en clínica, habrán tenido también pacientes muy demandantes, pacientes que en términos coloquiales dicen: "No, es que cae mal, esta persona me demanda mucha atención, o se sale o ya salió de la consulta y quiere volverme a hablar, que regresa de nuevo a quererme hablar". Pues uno, en vez de que le caiga mal el paciente, solo tiene que decir: bueno, esto es eh, un rasgo más de lo que es una persona ansiosa, en donde yo le tengo que poner atención para poderle aclarar bien las dudas a esta persona y que no le queden marco de inseguridad, para que se vaya más calmada a su casa. Em, Usualmente son personas que preguntan y repreguntan, se muestran inseguros en decisiones cotidianas o ante la orientación médica. Existe mucha rumiación del pensamiento en cuanto a sus padecimientos y puede llegar a desarrollar un comportamiento de rituales, que ya es cuando se cataloga que la persona va más hacia el rango obsesivo, compulsivo. Bien. Eh, en lo que es VIH, 14,8 de la población tiende a padecer lo que es trastornos de ansiedad. Como habíamos hablado, más se da en grupos familiares. De nuevo, es más frecuente en el sexo femenino. Es la afección más común a nivel mundial, el trastorno de ansiedad en sí. Eh, Ocupa el rango más o menos entre el 3 y el 5% de la población en general también. Eh, Estudios en gemelos dicen que no son determinantes, hay cierta concordancia, más que todo en gemelos monocigotos, pero no en dicigotos. O sea, hay concordancia, pero no es al 100%. Mm, ¿Qué hay que hacer? Pues, como les mencionaba, ser muy empático, muy comprensivo con la persona. Hay que brindarle mucha seguridad. Ah, la ansiedad proviene principalmente de la inseguridad, de la falta de certeza, de ese miedo a lo desconocido. Eh, para rescatar a las personas en una crisis,
Usualmente se tienen que usar benzodiazepinas y se busca que las personas utilicen también, o sea, se les entrena en técnicas de respiración y relajación. Una cosa importante con los pacientes es que me dicen, mire, es que yo intenté relajarme y no lo logré, e intenté respirar y no lo logré. Entonces yo les digo, sí, porque lo hicieron en crisis y no lo practicaron. Los patrones, llamémoslo así, para utilizar los circuitos cerebrales, es como cualquier cosa, es repetición y repetición. Si yo estando sin crisis no me entreno en las técnicas de respiración y relajación, cuando yo tenga una crisis, definitivamente no me van a ser funcionales. Entonces hay que hacerles mucho hincapié a las personas sobre ello, para que puedan ser diligentes en su tratamiento, porque agarran un rol muy pasivo, y no practican. En la medicación, igual que en la depresión, el uso de inhibidores de recaptura de serotonina y duales son de suma importancia. Ya hablamos sertralina como un inhibidor de recaptura o desvenlafaxina como un dual. Eh, Siempre se busca que sean de vida media corta o de poco impacto en el metabolismo hepático. El uso de benzodiazepinas de vida media, intermedia a corta. El uso de las mismas por periodos cortos, precisamente por ese factor de habituación que puede haber en las personas. Es importante que se le haga conciencia y mucho plan educacional a la persona, que lo use lo menos posible, que lo intente usar solo en casos estrictamente necesarios y cuando las medidas de contingencia, eh, de respiración, de relajación, no les ha dado resultado. El abordaje psicoterapéutico, siempre cognitivo-conductual, un abordaje existencial, un abordaje transpersonal. Como hablábamos anteriormente, las técnicas de relajación, respiración profunda, relajación muscular, pueden usarse en medicina complementaria como parte de, no como la base de. Entonces, lo que es masajes, aromaterapia, prácticas de yoga, la biorretroalimentación y la musicoterapia pueden ser de mucha ayuda junto con lo otro. Vamos a pasar brevemente a lo que es el delirium. Eh, el delirium es un cambio de conciencia y cognición por un periodo corto de tiempo. Siempre va a ser de origen orgánico. Eh, la existencia de la alteración de la cognición y de la conciencia en la sintomatología es fluctuante, es saltona. No se explica por un problema demencial. Puede durar horas o días y es secundaria a una condición médica. En este caso sería el SIDA, pero puede ser cualquier condición médica que más adelante la vamos a hablar. La atención, por supuesto, está alterada. Es casi imposible mantener una conversación, se distraen con facilidad. Su pensamiento es saltón, brinca de un lado a otro. Hay deterioro de la memoria y el lenguaje, por ende no están orientados. Es una característica muy frecuente, más que en una psicosis. En la psicosis hay cierta orientación. En lo que es el delirium están totalmente desorientados y hay alteración de la percepción auditiva, visual, táctil, olfatoria, que es otra de las características en la psicosis. Usualmente las alteraciones de la percepción pueden ser auditivas y visuales. Raramente, como se presenta en el delirio, pueden ser táctiles u olfatorias. Hablamos del lenguaje y pensamiento. El lenguaje es la vía de la expresión del pensamiento, saltón, caudaloso, y muchas veces irrelevante, o sea, muy incongruente. Casi siempre en torno al motivo delirante cuando se logra establecer que hay un delirio. La alteración de la percepción con alucinaciones o alucinaciones y la desorientación en tiempo, espacio, persona y situación.
La sintomatología, pues se acompaña a alteración del ciclo de sueño y vigilia. Hay una agitación psicomotora, hay una constante agitación psicomotora. En la psicosis, de origen funcional, la agitación psicomotora no es tan alta como lo que es, en un delirio, pero también puede alternarse con letargia, o sea, periodos en donde se quedan quietos totalmente y después viene de nuevo la agitación, pero muy, muy fuerte. Eh, por supuesto, existe falta de juicio. eh, Pueden existir trastornos emocionales a consecuencia de la alteración del pensamiento o las alucinaciones. Eso quiere decir que, y bien, le pueden llorar a uno, se pueden poner a reír, porque lo que el delirium les está haciendo pensar les modifica lo que es su estado de pensamiento y emocionalidad. Ah, como el delirium puede ser muy paranoico, entonces lógicamente puede haber ansiedad, miedo, depresión, la euforia, ira. Y otra de las características que como pueden estar calmos, de repente pueden estar súper alterados. O sea, los cambios son rápidos e imprevisibles. Eh, Hablábamos, puede durar horas o días. Eh, de los síntomas aislados a desarrollar delirio suele establecerse en un plazo de 3 días. Si se corrige la causa primaria, usualmente el delirio, en automático se corrige todo lo demás. Entonces, el uso de medicación es paliativa en este caso. Entonces, y por supuesto, uno debe buscar la causa de base, para que de esa manera, atacando la causa de base, pueda, reorganizar todos los neurotransmisores a nivel cerebral. Em, En lo que es, a nivel del cerebro, se encuentra asociada a un desorden de catecol, metiltransferasas y por supuesto, los metabolismos de la dopamina, que son los encargados de lo que es, son los encargados de mediar en cuanto a la percepción de nuestra realidad. Esto se repite. También se sabe que hay serotonina implicada, o sea que hay un collage de neurotransmisores que también pueden ser, abordados y que pueden estar implicados y que dependiendo del neurotransmisor que prevalezca, pueda haber, una característica en especial. Por ejemplo, serotonina, muchas veces puede dar la característica hipoactiva o hiperactiva y el GABA también puede dar ciertas características de hipoactividad. De las causas de base, pues siempre debemos descartar la causa infecciosa, la causa metabólica, tóxica, hipóxicas, de deficiencias como son las deficiencias de vitaminas y por supuesto de medicamentos. En cuanto al tratamiento farmacológico, que creo que es interesante porque cuando uno tiene un paciente con esta sintomatología, uno lo que le urge es, bueno, ¿y cómo voy a lograr estabilizar a mi paciente? Buscando, identificando la causa de base, pero muchas veces no lo vamos a lograr tan rápido porque son métodos de investigación y necesitamos ser más certeros para poder calmar a la persona y entonces el tratamiento se torna paliativo mientras la causa de base es corregida. Principalmente antipsicóticos, benzodiazepinas. Las dosis pueden variar. Hay libros que le dicen una cantidad a uno, o otros otra cantidad. Yo considero que principalmente uno debe individualizar, dependiendo del grado de agitación e intensidad del delirium y el peligro que la persona represente para sí mismo y para los demás. Muchas veces aún el mismo antipsicótico puede ser un medio de contención porque los antipsicóticos no están libres de tener efectos secundarios, principalmente efectos secundarios de tipo colinérgico, que aunque no son deseados siempre, en algunas ocasiones,
hacen que la agitación psicomotriz se disminuya porque atrapan a la persona. Los franceses decían que era la camisa química de fuerza. Principalmente se da cuando uno utiliza aloperidol. Ellos decían la chimique chamise de force, porque de esa manera la agitación psicomotriz se disminuye. Además de que tienen bastante sedación los antidepresivos. Hoy por hoy, el haloperidol es la primera línea en uso hospitalario. También tenemos la risperidona. Uno de los problemas que tenemos acá en Guatemala es que inyectables solo tenemos haloperidol y olanzapina, con con lo que conlleva que olanzapina es muy caro y solo existe una marca. Y haloperidol, solo casi siempre se consigue a nivel hospitalario. Por ejemplo, si uno quisiera tratar pacientes ambulatoriamente inyectable con haloperidol, es muy difícil porque solo se consigue a nivel hospitalario. La risperidona, el pero en el extranjero sí existe inyectables, pero en Guatemala solo hay tomado. Entonces, ahí va a depender mucho de la curiosidad y de la experiencia del médico sobre la experiencia que tenga del uso de los antipsicóticos para escoger el más idóneo. Se recomienda que se combine con benzodiazepinas para potenciar el efecto sedativo. En resumen, haloperidol, primera línea, risperidona y olanzapina, la segunda línea. Y los otros dos, aripiprazol y quetiapina, sería la tercera línea de tratamiento. Bien. eh, En lo que es en este tipo de infección, de tratamientos, eh, también se sabe que las personas con infección de SIDA pueden causar con episodios de manía. No se sabe exactamente si las personas ya tenían digamos, ese trastorno del estado de ánimo y se desarrolla a través de la infección, o la misma situación de la infección, el estrés y todo lo demás pueden provocar esos episodios de manía. Pero de la misma manera, los tratamientos no varían en cuanto a lo que es un episodio psicótico. Y siempre se va bajo la línea de los antipsicóticos y estabilizadores o neuromoduladores del estado de ánimo. Usualmente estos estadios de manía se producen en fases avanzadas de la infección. Eh, Se asocia a un deterioro cognitivo sustancial y la aparición de la manía como primer episodio de la enfermedad sintomática grave es predictiva de una corta supervivencia. Ya habíamos hablado, los mismos antipsicóticos son los de primera línea. En cuanto a lo que son los neuromoduladores, es el carbonato de litio, el estándar de oro. En segunda línea, el divalproato de sodio, con los consecuentes peros por las interacciones medicamentosas que pueda tener. El carbonato de litio es muy noble, toda vez se use en lo que es la dosis terapéutica adecuada y se mantengan los niveles de sangre adecuados, que es de 0,8 a 1,2 miligramos por decilitro en lo que es los niveles de sangre. Es pertinente sacar muestra al principio cada semana, después cada 15 días y después cada mes. Eh, Se han usado otros neuromoduladores del estado de ánimo, como es la carbamazepina, y es útil mencionar la lamotrigina, que usualmente se utiliza cuando hay un trastorno de estado de ánimo, eh, principalmente en donde tiende la persona a tener episodios más depresivos que maníacos. Muy bien, esto es lo que era la presentación. Yo no sé en la línea que están en este momento si hay preguntas o solo ahí queda la presentación. Sí, doctor, muchas gracias por su excelente presentación.
Hay un comentario y una pregunta. Dice, en pacientes con VIH cuesta mucho realizar grupos de apoyo. ¿Qué sugerencias podría darnos usted para realizar un grupo de este tipo con nuestros pacientes? Lo que ocurre es que tal vez hay muchas condiciones en donde uno tendría que ser muy facilitador eh, y votar principalmente lo que es el prejuicio, de lo que es esa parte en donde si padezco de esto, yo no quiero que las otras personas se enteren. Entonces, tal vez los grupos de apoyo deberían irse gestando por afinidad, en donde la propuesta se le debe dar individualmente a la persona, pero al mismo tiempo darles facilidades. Yo no creo que solo en paciente con VIH suceda que es difícil. Ah, Cuando nosotros en el Departamento de Salud Mental queremos hacer grupos de apoyo, tenemos que enamorarnos a las personas como refacción gratis, transporte, eh, situaciones en donde eh, se les facilite hasta el tipo de horario que ellos necesitan. O sea que tiene que haber una ganancia extra eh, para poder convencerlos y posteriormente ya enrolados en lo que es el grupo le vean el beneficio. Porque yo sí estoy de acuerdo en Guatemala. Es bien difícil cuando a mí me dicen, ¿y cuántos grupos de apoyo se pueden manejar o mantienen ustedes en el Departamento de Salud Mental? Yo les digo que son muy inconstantes porque cuando se logran hacer 4 o 6 sesiones y de repente se desaparece la persona o las personas. Tal vez lo otro sería poderlo hacer de manera virtual, en donde ahora hasta Alcohólicos Anónimos logran hacerlo de esa forma, en donde hay menos esfuerzo y hay más apego a estos grupos. Tal vez por ahí sería la respuesta. Muchas gracias, doctor. Por el momento, pues no hay otra consulta. Si hubiese alguna, pues tal vez se la hacemos llegar para Muy poder bien. responder y le agradecemos mucho por su tiempo y por toda la información que compartió con nosotros. Feliz. Quedó en la orden entonces y ustedes pues me comentan cómo les hago llegar las preguntas, etcétera. Muchas gracias, doctor. A la orden, buena tarde. Buenas tardes. Bueno, entonces vamos a continuar con el programa. Vamos a hacer un pequeño cambio. En este momento vamos a presentar a la licenciada Sofía Palala. Ella es licenciada en Trabajo Social, egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente es trabajadora social de la Unidad de Atención Integral del Hospital Roosevelt y ella pues va a abordar el tema, justamente lo que hemos mencionado de trabajo social con el paciente con VIH. Licenciada Godoy, perdón, puede iniciar cuando usted guste. Gracias, muy amables. Buenas noches a todos. Es un gusto estar acá con ustedes. Gracias por el espacio, ¿verdad? Hoy pues podré compartir con ustedes un poco sobre el abordaje social del paciente con VIH, en donde siempre se prioriza la dignidad humana. Se desactivó su micrófono, licenciada. Gracias, perdón. ¿Cuál es el objetivo de, de esta presentación? Es visibilizar el papel estratégico del profesional de trabajo social en la atención a personas con VIH, ¿verdad? Promoviendo una atención integral centrada en derechos humanos, acompañamiento psicosocial y articulación intersectorial. Para poder entender un poquito sobre el abordaje de trabajo social con pacientes VIH, es necesario hablar a grandes rasgos sobre su origen, ¿verdad? ¿Dónde surgió? ¿Cómo surgió? ¿Verdad? Y surge en Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX
en respuesta de las desigualdades provocadas por la industrialización, llámense pobreza, desigualdad, marginalidad, ¿verdad? E inicia como labor de caridad, de filantropía. Regularmente este tipo de ayuda se daba a través de instituciones religiosas que buscaban ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. En este proceso, ¿verdad? De ayuda comienzan a surgir sociedades organizadas, ¿verdad? En donde existen dos pioneras de trabajo social, Mary Richmond y James Adams, que ellas promueven esta intervención más estructurada, ¿verdad? Dando un poco más al inicio al estudio de casos. Se percatan que no se puede generalizar la ayuda, sino que es necesario estudiar cada caso para poder brindar una ayuda más específica. La verdadera paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de la justicia. Como les comentaba, James Adams, pionera de trabajo social, la primera mujer estadounidense en recibir el Premio Nobel de la Paz en 1931. Ella centró a la profesión en la justicia social, en la paz, inclusión y los derechos humanos. Impulsó la participación de mujeres, creía plenamente, ¿verdad?, que la educación es una herramienta para la transformación social, por eso funda las Hull House, donde ella recibía inmigrantes y comenzaba a darles clases de inglés, de arte, veía también toda la parte de la salud, luchó contra la pobreza, la explotación infantil y la discriminación. Ahora hablando ya en el contexto de Guatemala, ¿verdad? También surge en un contexto de profundas desigualdades sociales, pobreza y carencia de servicios básicos, como la falta de acceso a la salud, de educación digna, ¿verdad? Vivienda, etcétera. Eh, la mayor prevalencia de estas carencias se visualizaban en las áreas rurales, en los pueblos originarios. Las primeras manifestaciones de la profesión se dan precisamente en el área de salud. Se da como un enfoque asistencialista y humanitario, ¿verdad? Era bastante paternalista. A partir de 1960 ya se tiene una visión más integral y crítica. Se incorpora el análisis de causas estructurales de la pobreza y la desigualdad. Se comienza a valorar la participación comunitaria y la organización social. Podemos ver, ¿verdad? En el inicio de la profesión, comenzamos como un modelo asistencialista, luego ya se encamina a un enfoque más crítico y participativo, incentivando a las personas como sujetos de derecho, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ya no le decimos a la persona, tiene que hacer esto o a usted le conviene esto, sino que acompañamos todo el proceso, damos las herramientas y permitimos que sea la persona quien decida qué es lo que le conviene o qué es lo que desea. Ahora trabajo social, ya hablando en tema de VIH. El VIH pues, no es solo una condición médica, también es un fenómeno social que implica tratar estas desigualdades y barreras de acceso a los derechos, ¿verdad? No es solo un reto biomédico, sino también es un fenómeno social profundamente complejo, en donde tanto el diagnóstico como el tratamiento del VIH están atravesados por factores tanto psicosociales, económicos, culturales y políticos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tratamos de promover el acceso a los derechos, reduciendo el estigma y fomentando la adherencia a los pacientes. Si se le da a la enfermedad del VIH, solo se le da un enfoque biomédico, se invisibiliza las causas estructurales de la enfermedad. Acá, ¿verdad? Más allá de un problema de salud, sí, ¿verdad? Es un problema epidemiológico, pero el VIH no solo es un virus, sino es un espejo de las desigualdades sociales. Cuando hablamos de VIH, ¿verdad? No podemos limitar nuestra mirada únicamente a este aspecto o problema epidemiológico. Claro, ¿verdad? Es una condición de salud y debe ser atendida clínicamente, pero también tiene repercusiones a nivel social, económico y político. ¿Por qué social, verdad? Existe la discriminación, existe el estigma, la exclusión social, las rupturas familiares, ¿verdad? Entonces no podemos aislar el problema epidemiológico porque sí tiene repercusiones a nivel social.
porque económicos no solo representa un gasto económico para la persona que es diagnosticada, sino también es un recurso del Estado, ¿verdad? Para poder garantizar el tratamiento y seguimiento de estas personas, ¿verdad? O sea, sí, sí debe de haber fondos estatales. ¿Por qué es una repercusión política? Porque depende de las decisiones institucionales, marcos legales o políticas públicas que garantice el cumplimiento del tratamiento y todo el seguimiento del problema epidemiológico. ¿Cómo se complementa la medicina con trabajo social con el resto de las disciplinas, verdad? ¿Qué quiero demostrar en este cuadro, verdad? Que aprecien cómo ambas disciplinas abordan diferentes dimensiones del proceso de atención. Por ejemplo, diagnostican y tratan enfermedades y nosotros como trabajadores sociales identificamos los factores sociales que afectan la salud, como abandono, violencia, entre otros, ¿verdad? Proveen tratamiento farmacológico, nosotros acompañamos en la adherencia, educamos y damos apoyo emocional. Evalúan signos clínicos, nosotros evaluamos dinámicas familiares, acceso a servicios y redes de apoyo. Realizan intervenciones clínicas, nosotros realizamos intervenciones sociales, individuales y familiares y comunitarias. Mientras vemos, ¿verdad?, que la medicina se enfoca mucho en el diagnóstico, tratamiento y la evolución clínica, nosotros, del lado de trabajo social, nos encargamos de entender y abordar los factores sociales y estructurales que muchas veces condicionan la salud de los pacientes. Un abordaje más allá del tratamiento médico. ¿Por qué el VIH es un abordaje más allá del tratamiento médico? En esta imagen se muestra una pirámide dividida en 3 niveles. Cada uno representa un componente esencial para la atención integral de las personas con VIH. ¿Verdad? Este esquema es jerárquico, resalta cómo se interrelacionan desde lo más estructural hasta lo clínico y por qué está en la parte baja, las determinantes sociales son la base, ¿verdad? Estos factores estructurales como la pobreza, el acceso a una vivienda digna y la inclusión social, ¿verdad? Que condicionan la salud. Regularmente, no puedo generalizar, pero en la mayoría de los casos, las personas con necesidades básicas insatisfechas tienen menor capacidad de cuidar su salud. En la parte del medio de la pirámide, eh, colocamos la contención emocional y el apoyo familiar, que es ese acompañamiento psicológico y el apoyo del entorno cercano, que son claves para la aceptación del diagnóstico, ¿verdad? Acá, pues entra psicología, ¿verdad? Con esta contención emocional y apoyo familiar para que los pacientes logren esta aceptación del diagnóstico y con de esos dos componentes, los determinantes sociales y la contención emocional, lograr este objetivo clínico, ¿verdad? Que es la adherencia y el seguimiento médico. Sin duda alguna, el componente, el último componente de esta pirámide, ¿verdad? Ayuda a mantener la calidad de vida, pero depende de los otros 2 niveles. El nivel de la adherencia y el seguimiento terapéutico aquí lo mostramos como la punta del iceberg, ¿verdad? Pero sí descansan sobre una base más amplia que es el apoyo emocional y las condiciones sociales. Las áreas de intervención del profesional de trabajo social. Acá se representa el rol integral, ¿verdad? En el abordaje de las personas con VIH. A su alrededor, pues se desarrollan 6 componentes claves que se relacionan entre sí. Es un proceso cíclico o complementario, ¿verdad? La atención psicosocial, pues se da ese acompañamiento emocional, esa escucha activa y el apoyo ante el impacto del diagnóstico. Acá también trabajamos de la mano con psicología, ¿verdad? Por también la parte del fortalecimiento de la autoestima y estrategias de afrontamiento al diagnóstico. En el abordaje comunitario, se busca redes comunitarias, líderes locales, organizaciones, ¿verdad? Que sean los más cercanos. En nuestro caso, trabajamos mucho con centros de salud, que es lo más cercano que nosotros tenemos a las comunidades. Esto
se busca también para reducir el estigma, fortalecer redes de apoyo y fomentar también la participación social. Buscamos la defensa de los derechos humanos para asegurar que la persona con VIH tenga acceso sin discriminación a la salud, educación y trabajo. Se apoya también, ¿verdad?, en aquellos casos de vulneración de los derechos, de violencia o de exclusión. En cuanto a la gestión y referencia, se coordinan con instituciones, programas públicos, albergues o se canalizan algunos tipos de recursos. Por ejemplo, organizaciones como PGN o el Consejo Nacional de Adopciones. Acá también, ¿verdad?, se hace referencia o contra referencia con centros de salud. Nos apoyamos mucho con centros de salud en la búsqueda de pacientes o también, por ejemplo, en el transporte de pacientes. Actualmente se está teniendo en la clínica prevalencia de pacientes adultos mayores. Entonces, esto está dificultando mucho que ellos puedan movilizarse para continuar su seguimiento en la clínica. Ya hemos tenido acercamiento y coordinaciones con algunos centros de salud y pues lo que estamos buscando es crear una pequeña red para que ellos nos apoyen también, ¿verdad? En poder llevar a los adultos mayores a sus citas. Entonces, sí, es importante este trabajo que se hace no solo dentro de la clínica, sino también con otras instituciones con las cuales nos podemos apoyar. Trabajo en redes familiares. Acá es la intervención directamente con la familia o con la red de apoyo, ¿verdad? Para fomentar no solo el respeto y la comprensión ante el diagnóstico, sino también a veces se involucra para fortalecer la adherencia del paciente. Y educación, ¿verdad? En todo momento, pues se promueve el conocimiento sobre el VIH, el tratamiento, la prevención, los derechos, ¿verdad? Que tienen las personas que viven con VIH para reducir el estigma a través de la información. ¿Qué se aborda directamente con el paciente? Pues se ven varios aspectos como género, edad, religión, creencias, nivel educativo, situación económica, cultural, orientación sexual, red de apoyo, acceso a servicios básicos, condiciones de vivienda, riesgos sociales, factores sociales. ¿Qué tratamos con todo esto? Contextualizar la vida del paciente y poderlo comprender de una forma más holística. Pero ¿qué hacemos con toda esta información, verdad? Esta información se usa estratégicamente para intervenir, acompañar y defender y generar cambios, ¿verdad? Defender los derechos y generar cambios. ¿Qué identificamos acá con toda esta información? Esto nos permite identificar determinantes sociales como la pobreza, la exclusión, la discriminación por orientación sexual, identidad de género o etnia, ¿verdad? Algunas barreras como barreras geográficas, culturales, lingüísticas, racismo, violencia, ¿verdad? Etcétera. Todos estos problemas más estructurales. Acá como un paréntesis, un dato importante y alarmante, ¿verdad? El 56% de la población de Guatemala vive en situación de pobreza, según la encuesta nacional de condiciones de vida del 2023. Entonces, lo digo en este momento, ¿verdad? Porque es alarmante ver cómo más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y los determinantes sociales sí, sí perjudican mucho el seguimiento de la salud del paciente. En esta imagen, pues, se muestra un modelo integral de los factores que influyen en la atención y manejo de salud del paciente, ¿verdad? En la gráfica, acá como pueden ver, la letra está algo pequeña, pero más que todo, enfoquémonos en los dibujos y yo les voy a explicar cada uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que tratamos acá? La gráfica representa 6 componentes que están interrelacionados, ¿verdad? Lo que refleja que la atención en salud debe ser multidimensional y continua, ¿verdad? No podemos tratar la enfermedad como un momento aislado, sino que volvemos, ¿verdad? Tenemos que verlo como un enfoque holístico. El paciente se ve no solo con lo que ya trae de base, que es su edad, género, cosas puramente del paciente, sino que también, ¿verdad? Lo que es referente a la enfermedad,
patologías crónicas, evolución de la enfermedad, si ya hay enfermedades oportunistas, si hay secuelas de estas enfermedades oportunistas, las propias del tratamiento, efectos secundarios, si logró incorporarlo y hacer cambios en su estilo de vida, aspectos socioeconómicos que hemos estado hablando, ¿verdad? Situación laboral, de educación, creencias. Y también un componente importante es el área de salud, ¿verdad? Todo el personal de salud que acceso a la salud, ¿verdad? La confianza que genera el equipo de salud, que existan los suministros. Entonces, se puede observar acá, ¿verdad? Cómo todo está interrelacionado y no está de forma aislada. ¿Qué buscamos? Eh, mitigar el sufrimiento interno de quienes viven con la enfermedad para ofrecerles en lo cotidiano una vida más humana. Mitigar el sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué mitigar el sufrimiento? Muchos pacientes llegan a la clínica, llegan a los hospitales en busca de apoyo por factor salud, sin embargo, llevan cargas emocionales profundas, ¿verdad? Muchas veces invisibles a los exámenes clínicos. Entonces, es importante humanizar el proceso para que no solo nos enfoquemos en proteger la vida con un tratamiento, sino que también busquemos mejorar la forma en la que los pacientes viven. Sin el cumplimiento de los derechos humanos no se puede prevenir de manera eficaz el VIH. Este ciclo de repercusiones sociales del estigma asociados a VIH eh, nos ayuda a entender cómo el estigma no es un hecho aislado, ¿verdad? La imagen muestra un ciclo interconectado en donde, le repito, el estigma no es un hecho aislado porque es un fenómeno que alimenta y perpetúa la discriminación y la vulneración de los derechos humanos. Vemos acá cómo los prejuicios, que son esas ideas erróneas que tenemos sobre la enfermedad, llevan o motivan a la discriminación, que son ya esas acciones concretas, ¿verdad? Llámense exclusión, llámese maltrato, despidos, humillaciones, y esto conduce a la violación de los derechos humanos, ¿verdad? Sí, vamos a ver acá, que conducen a la violación de los derechos humanos y que legitiman los prejuicios, ¿verdad? Si se violan los derechos humanos sin sin ninguna repercusión, entonces se vuelve a reforzar los prejuicios y el ciclo pues vuelve a comenzar, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos erróneos, esas ideas erróneas que tenemos sobre la enfermedad motivan mucho a la discriminación y por ende violan los derechos humanos. Esto es lo que tenemos que lograr, es romper este ciclo, ¿verdad? Porque produce pues mucho sufrimiento hacia los pacientes, la exclusión, el estigma deshumaniza este ciclo permite acompañar desde la empatía y para entender que el VIH pues no define a una persona, ¿verdad? No podemos permitir que los derechos humanos no prevalezcan en la atención desde cualquier disciplina. Siempre debemos atender desde la empatía para poder lograr el cumplimiento de estos derechos, ¿verdad? Y lograr romper con este círculo, se crea el decreto 27/2000, que es la Ley General para el Combate del Virus de la Inmunodeficiencia Humana VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA, donde el objetivo de este decreto es pues, prevenir las infecciones de transmisión sexual, garantizar la atención integral, proteger los derechos humanos y establecer responsabilidades estatales. Algunos de los derechos que figuran en este decreto es la confidencialidad, la atención médica gratuita, el consentimiento informado, el cual debe realizarse, ¿verdad? Con conocimiento, consentimiento pre y post consejería, la no discriminación y muchos derechos más, ¿verdad? ¿Qué instituciones son las que figuran dentro de este decreto? Está el Ministerio de Salud, para
crear programas donde se logre la atención gratuita de los pacientes. El Ministerio de Educación para la educación sexual, ¿verdad? Dar a los niños y adolescentes educación sexual. El Ministerio de Trabajo para que no exista discriminación laboral. La PDH para velar por el cumplimiento y dar el acompañamiento en algunos casos, y el ICS, ¿verdad? También como un ente para atender a pacientes con VIH. Si eh, no se logra la atención de, si no se logra cumplir con esta ley, ¿verdad? Se rompen estos derechos, ya nosotros orientamos a los pacientes para que pongan la denuncia, ya sea en el Ministerio Público, la PDH, y se brinda también referencia para un acompañamiento de un licenciado de la red legal. Dentro de los deberes que contempla la ley, ¿verdad? Son dos importantes: informar a las parejas sexuales o a la pareja o las parejas sexuales, ¿verdad? Y evitar conductas de transmisión intencional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya sé mi estatus serológico, evitar transmitir la enfermedad. Nosotros como personal de salud estamos en el derecho de poder notificar a la pareja, ¿verdad? Del paciente para salvaguardar la vida de la persona. Atender a un paciente es cuidar su historia, su entorno y sobre todo su dignidad. La epidemia por VIH debe atenderse desde un enfoque integral para el bienestar del paciente. Es importante atender al paciente y no solo en la enfermedad. ¿Por qué es importante dar este enfoque integral, este tratamiento integral? Porque, por ejemplo, en mi caso estuve varios años en el área de hospitalización, y en uno de tantos casos que pudimos ver y acompañar, se dio estaba ingresada una paciente, ya le faltaban pocos días para terminar su tratamiento por la necesidad, ¿verdad? Muchas veces de tener camas para subir a pacientes del lado de emergencia. Le indican que debe continuar su tratamiento en casa, pero que este tratamiento debía estar refrigerado y que la familia debía llevar una hielera para poder llevarse el tratamiento a casa a cierta temperatura. Cuando el médico nos comenta sobre esto, ¿verdad? Le hago la observación que la paciente en su vivienda no tenía refrigeradora, que era a nivel comunitario, que compartían una refrigeradora y que les cobraban por día que refrigeraban algún alimento o algo que ellos necesitaban, ¿verdad? Y era una familia en situación de pobreza, en donde estaban buscando cómo prestar el dinero para poder adquirir esta hielera. Entonces, no, muchas veces, sin duda es importante el seguimiento clínico, pero es importante también conocer de dónde viene el paciente para ver qué va a ser funcional, porque de nada nos va a servir solo darle el medicamento si de todos modos no se va a cumplir el tratamiento como se debe. No basta con prescribir antirretrovirales, ¿verdad? El tratamiento integral del VIH requiere abordar el contexto social, psicológico y familiar del paciente. Les voy a mostrar algunas fotografías, ¿verdad? De la situación en la que viven algunos de nuestros pacientes. Estas se han podido tomar durante las visitas domiciliarias que se realizan. En la mayoría de los casos, estas visitas se hacen a pacientes que han abandonado su tratamiento, ¿verdad? Y que muchas veces pues llegan en busca de ayuda a los hospitales o a las clínicas, y pues se les llama muchas veces la atención, ¿verdad? O no se consulta cuál es la razón por la cual los pacientes no han podido asistir. Vemos en la fotografía del lado derecho, ¿verdad? Esto que se ve como con palos tapado, es el pozo donde ellos extraen el agua, ¿verdad? Porque no hay agua potable. Están a orillas de un barranco, y del lado izquierdo está una letrina, ¿verdad? Esto cabe resaltar que es acá en el departamento de Guatemala.
En las otras fotografías, acá está del lado izquierdo la casa, toda la parte externa, ¿verdad? Una foto de la parte de afuera. Es una covachita, ¿verdad? Y por lado dentro está cómo está la estructura improvisada, ¿verdad? Es un solo ambiente en donde ahí pues cocinan, viven, tienen un pequeño televisor, ¿verdad? Para poder distraerse un poco, pero vemos que no hay pues nada de seguridad, ¿verdad? Ni a desastres naturales. Ahí, si se dan cuenta, hay sábanas donde están cubriendo los pedazos donde ya no alcanzó para cubrir con lámina, ¿verdad? Entonces es una vivienda bastante improvisada, pero es la realidad de muchos de nuestros pacientes. En esta otra fotografía del lado derecho muestro otra vivienda, ¿verdad? De otro paciente también que estaba en abandono. Es un solo ambiente. En esta cama imperial duerme, duerme toda la familia, ¿verdad? Papá, mamá e hija. A un costado pueden observar que está la estufa con el gas y a escasos pasos, pues la televisión que le permite a la chiquita, ¿verdad? La niña poder distraerse en algunos momentos. La siguiente fotografía se las voy a compartir. Es una fotografía que en lo particular pues me indigna mucho, ¿verdad? Em, esto sucedió este año, ¿verdad? No es, no es al inicio de la epidemia, ¿verdad? Sino que es en pleno año 2025, en donde un paciente pues asiste a un centro de salud en busca de ayuda, en busca de un tratamiento médico que se le tenía que proporcionar y es evaluado ante la mirada del resto de pacientes en la sala de espera porque pues si le indican, ¿verdad? Los profesionales de salud, el profesional de salud que no puede ingresarlo a su clínica porque está en fase SIDA. Entonces, nos podemos percatar acá que quizás el paciente no llevó un tratamiento adherente en la clínica, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a etiquetar al paciente o que se le va a limitar la atención, ¿verdad? Siempre debe de existir una atención digna, respetando los derechos de los pacientes. Esta es otra fotografía, ¿verdad? Acá está David Kirby. Él era un activista de los derechos, en defensa de los derechos humanos. Acá está junto a su papá, a su hermana y su sobrina. Él permitió que se tomara esta fotografía para poder mostrar el dolor que causa la enfermedad a nivel familiar y poder visibilizar la enfermedad. Entonces vemos acá cómo no es un hecho aislado, ¿verdad? Es una enfermedad que afecta todo el entorno del paciente y si nosotros, lejos de poder brindarle el apoyo, también estigmatizamos, entonces sí debemos cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Acompañar a una persona que vive con VIH no es solo una responsabilidad clínica, es un acto de humanidad. Cada paciente trae consigo una historia marcada por miedos, silencios y luchas que no siempre se ven en los análisis de laboratorio. Entonces, como equipo de salud, nuestro mayor reto no es solo controlar la carga viral, por supuesto que es importante, pero no nos podemos enfocar solo eso, sino también debemos de derribar esos estigmas, poder abrir espacios de escucha y construir confianza entre el paciente y el personal de salud. Porque sin duda alguna, donde hay empatía, pues vamos a lograr adherencia y donde hay trabajo en equipo, va a haber un verdadero cuidado integral. De último, les dejo esta pregunta para que cada uno pensemos, analicemos dónde estamos. ¿Estoy siendo parte de la solución del VIH o solo estoy perpetuando las barreras? Gracias. Muchas gracias, licenciada, por su presentación. Fue muy enriquecedora. Hay una pregunta que dice, en casos como estos, donde a la paciente fue negada la asistencia por catalogarlo como SIDA, ¿puede el paciente actuar de alguna manera legal? Y Sí, si la clínica da algún tipo de seguimiento. sí, de hecho, pues sí, nosotros estamos brindándole el acompañamiento, ¿verdad? Al paciente
perdón, a la familia del paciente. Lamentablemente, el paciente falleció. Entonces, ya se realizaron las denuncias, ¿verdad?, del caso, y se está dando el acompañamiento de la red legal para que no quede ahí, dejar un precedente, ¿verdad?, de esta atención y siempre que prevalezcan los derechos de los pacientes. Por el momento no hay otra pregunta, licenciada. Le damos las gracias entonces por su presentación. Definitivamente el enfoque que usted dio pues es algo que complementa toda la información que se está dando en este diplomado. Como usted ya lo mencionó, pues no basta con el abordaje médico, ¿verdad? El abordaje clínico, sino que es necesario pues